Hoy vamos a hablar del primero de la lista de 11 pensamientos clave que los pacientes del Dr. Sarno debían repetir al menos una vez al día. Un ritual que se aconseja realizar alrededor de 15 minutos y sugiere hacerse en un ambiente relajado y silencioso. Pero antes de nada, déjame que te haga una breve introducción o recordatorio del Dr. Sarno, médico rehabilitador y profesor en la Facultad de Medicina, quien hablaba del síndrome mente-cuerpo o síndrome de miositis tensional, como empezó llamándolo él, a la causa principal de dolores de cuello, espalda, glúteos y extremidades, aunque con el paso del tiempo un sinfín de testimonios evidenciaron que de muchas más cosas, como dolor pélvico o migraña, entre muchos otros síntomas. Sarno hablaba del dolor de espalda como una epidemia, porque la medicina no ha hecho un diagnóstico adecuado, siendo el perjuicio más común que dichos dolores son debido a anomalías estructurales, deficiencias musculares o que no tenemos una buena postura. Vaya tontería. Cuando el doctor fue cambiado de departamento y se encontró con un gran número de pacientes con dolores osteoarticulares, al principio empezó a tratarlos como había aprendido convencionalmente. Pero había algo que no le cuadraba y le resultaba confuso. A pesar de tratar a los pacientes con la doctrina médica y los conocimientos adquiridos de la medicina, su experiencia fue frustrante y deprimente, ya que era imposible prever el resultado. Y así se empezó a generar la duda, su duda, sobre la exactitud de los diagnósticos convencionales. Una de las cosas que más llamó su atención es que muchos de los pacientes que atendía por dolores osteoarticulares con anterioridad habían sufrido por tensión, migraña, acidez, colitis, colon espástico o eczemas, entre otros trastornos. De ahí desarrolló su teoría del SMT. Y cuando comenzó a tratar a sus pacientes conforme a ella, se produjo una importante mejora en los resultados de estos. No obstante, Sarno siempre insistió que el SMT es un trastorno físico, es decir, que sí, que te duele el cuerpo, aunque ese dolor es inducido por fenómenos mentales. Nos enseñaron a creer que si duele, está roto, que un gesto, una mala postura o coger un peso estropea la espalda. Y como además llevamos muy dentro la idea de que la espalda es frágil y parte del sistema médico lo refuerza, el miedo se dispara y nos sentimos cada vez más vulnerables. El doctor John Sarno vio algo distinto. En la mayoría de dolores musculoesqueléticos no había un daño estructural que justificara el sufrimiento, sino tensión. Y no tensión muscular, sino tensión mental. Por eso lo llamó el síndrome de miositis tensional. Un patrón que no entiende de edad. Aparece también en niños. Y aquí déjame que te cuente algo personal. Mi hija, con 9 años, desarrolló un dolor de ciática justo cuando su madre y yo tuvimos el famoso virus chino que paró el mundo. Y a los pocos días de curarnos, su ciática desapareció. Le duró alrededor de una semana. Al cabo de unos días, le pregunté si había tenido miedo por nosotros, a lo que respondió que pensaba que nos podíamos morir. Esto es un claro ejemplo de cómo funciona el SMT. Este síndrome suele crecer en la franja de entre los 30 y 60 años, la edad de las responsabilidades, cuando trabajo, familia, cuentas y expectativas mantienen al sistema nervioso en alerta. Cuesta aceptarlo, porque el dolor parece tan físico. De hecho, es tan físico que pensamos que una imagen lo va a explicar todo, pero las resonancias hablan de estructura. Y por otra parte, este dolor habla del estado del sistema nervioso. Ese pinchazo al agacharte no es el gesto aislado, tan solo es la gota que colma un vaso que ya está lleno de prisa, preocupación y autoexigencia. En el cuerpo,
Esta tensión suele hablar sobre todo a través de los músculos, como los glúteos, lumbares, cuello, trapecios. Pero también lo hace a través de los nervios, de los tendones y los ligamentos. Por eso, a veces el dolor se siente punzante, otras un dolor sordo y constante, en ocasiones quemazón, pinchazos, hormigueo, adormecimiento o incluso cierta debilidad en brazos o piernas. Personalmente a mí, con el dolor de espalda brutal, se me caía el pie. Y ahora que hablo de mi pie caído, me estoy acordando de una historia que me contó mi vecino. Él me contó que a raíz de un dolor de espalda, perdió por completo la fuerza en uno de sus pies. Pie caído. El pie no respondía. Los médicos le dijeron que quizá lo recuperaría cuando el nervio volviese a activarse, que había que esperar. Pero pasó un mes, 2, 3 y nada. Así que volvió a la consulta y le soltaron la frase típica que te deja helado, que si a los 4 meses el pie no recuperaba, la recuperación sería muy difícil. Y pasaron los 4, y 5, y 6, y llegó hasta los 7 meses con el pie igual. Y entonces ocurrió algo. Un día bajó con sus 2 hijos pequeños, que son gemelos, al parque que tenemos debajo de nuestra casa. En ese parque hay un riachuelo, poca agua, nada profundo, pero al final, oye, es un río y estamos hablando de niños muy pequeños. Estaban jugando y en un despiste uno de los gemelos se le escapó. Él miró a un lado, miró al otro y de repente lo vio. El niño estaba metido en medio del riachuelo. Yo no sé si había peligro real, pero bueno, tú ya me entiendes, un crío pequeño, el susto, la posibilidad de que resbale, trague agua. Bueno, vamos, que te acojonas, el corazón se te aprieta en un puño. Y ahí su cuerpo reaccionó. Me contó que cuando se dio cuenta de dónde estaba el niño, él ya estaba allí, metido en el riachuelo, en medio, con el niño ya en los brazos. Y entonces le vino el pensamiento que le cambió totalmente la mente. Pero si yo no puedo correr, porque mi pie no responde, ¿cómo he llegado hasta aquí? Miró su pie y funcionaba perfectamente. Que sí, sé que es una historia rara, lo sé, pero es verídica. Y me la contó muchas veces. De hecho, siempre le pido que me la vuelva a contar. Y como él sabe que a mí me encantan estos temas, a veces me cuenta otras cosas parecidas. Pero bueno, aunque también vengan al caso, hoy no me da tiempo. Si te interesa, las dejaré para otro vídeo, otro día, en otro momento. Bueno, como te iba diciendo, el SMT no es un punto fijo. Puede aparecer en distintas zonas y a veces, cuando una mejora, se desplaza a otra. Como si la mente buscara un nuevo lugar donde mantenerla alerta. Ese ir y venir te desconcierta, pero encaja con la lógica del sistema nervioso. Venga, vamos allá. Después de esta breve introducción y presentación del Dr. Sarno, vamos a revisar y a profundizar en el primero de los 11 recordatorios. El dolor es originado por el SMT y no por alguna anomalía estructural. En este punto, Sarno nos ofrece seguridad o alivio de la preocupación. Y es que entender este punto es clave. Y yo, personalmente, creo que si lo tienes claro de verdad, sin ningún atisbo de duda, no necesitas saber nada más. Solo relajarte y esperar. Porque si el origen del dolor no es una amenaza estructural, es decir, no tienes nada en el cuerpo, y este es el punto más difícil debido a nuestras creencias, pero si realmente no tienes nada en el cuerpo, entonces el resto cae por su propio peso. Se va el miedo a moverte, el miedo a hacer, cambia tu conducta, cambia tu foco y el sistema nervioso empieza a aflojar la tensión.
Y oye, que esto no quiere decir que el dolor vaya a desaparecer de inmediato, ¿eh? Tengamos esto claro. Pero, oye, no me digas que no cambia la presión mental. Mira, esto que te voy a contar ahora es real. Y el que te lo cuenta soy yo porque me pasó a mí. Antes de conocer el enfoque de Sarno, me pasaba una cosa muy concreta. Imagínate una tarde cualquiera paseando por un centro comercial y de repente empezaba sensaciones raras en la pierna, como si estuviera distinta, más pesada, con una ligera presión. No era exactamente cosquilleo, tampoco entumecimiento total. Era una sensación extraña, incómoda, pero me es difícil describirla. Pero la sensación era suficiente para llenarme de pánico por dentro. Y ahí empezaba mi infierno, ya que mi cabeza se disparaba. Seguro que es la hernia. A saber cómo acaba esta historia. Joder, Dios mío, otra vez. Esto no deja de molestarme. ¿Y si termina en el quirófano? ¿Y si va más? El miedo era atroz. Y a partir de ahí, mi tarde se amargaba. Se convertía en hiperalerta, la pierna, la espalda, sensaciones, pensamientos, Google mental, anticipación. Joder, un bucle de rumiación y catástrofe continuo. Es decir, yo ya dejaba de estar en el centro comercial. Yo me pasaba la tarde atrapado dentro de mi cabeza. Pero después conocí el método Sarno. Me curé del dolor de espalda y de muchas otras cosas y empecé a entender cómo funciona realmente esto. El sistema nervioso, el miedo, la interpretación de peligro o de asco. Y hoy, la misma escena puede ocurrirme un sábado con mi familia, comprando ropa, entrando en probadores con mis hijos, cosa que sinceramente aborrezco. Y puede aparecer la misma sensación en la pierna, la misma. Pero ya no hay ni un ápice de pánico. Me da igual, lo que pienso ahora es muy diferente. Ah, vale, mi sistema nervioso odia lo que estoy haciendo, odia esto, no estoy contento, no me apetece nada, esto me da una pereza que te cagas. Pues claro, el cuerpo me está dando un toque y ya está. Esto es lo que toca. Seguimos. Y no le doy ni un segundo más de mi atención a la pierna ni a las sensaciones. Antes me habría vuelto loco, me habría metido en el bucle, en la rumiación, en la película del desastre, el funeral, como le llamo yo. Pero hoy veo lo que es, el sistema nervioso intentando llamar la atención con una alarma vieja. Y mi respuesta es sencilla y contundente. Vale, venga, gracias. Hasta luego, Lucas. El recordatorio número 1 nos habla del origen del dolor y lo que viene a decir, que es incómodo pero liberador, es que eso que se ve en las imágenes médicas puede no ser el causante. No es necesariamente la hernia, ni la protusión, ni esa degeneración con un nombre serio. Al igual que en otros cuadros, tampoco es necesariamente el vino o el queso lo que desencadena tu migraña. Tu vejiga puede estar bien, aunque sufras micción frecuente. Tus mareos pueden no ser cervicales. Y tu dolor, que es real, yo no quiero negarlo, y tú lo sientes en el cuerpo, y a veces incluso en un punto fijo que puedes tocar y señalar con el dedo, puede ser el resultado de un sistema nervioso en modo alerta. Que estás acojonado, vamos. Y es importante recalcar que el dolor no es una foto exacta del tejido. El dolor es una señal de protección que fabrica el cerebro en base a lo que interpreta como peligro. Y no te puedes ni imaginar las cosas tontas que tu cerebro puede interpretar como peligro. Un crujido, un pinchacito, un tirón mínimo. El cerebro lo amplifica como ¡ah, peligro! Una boda, un viaje, una reunión, un examen, un partido. Justo cuando no puede pasar, ¡pum!, pasa. Un fin de semana, vacaciones, ya que cuando bajas el estrés externo, el sistema se queda sin tarea y dispara por dentro. Otras cosas que tu cerebro puede interpretar como peligro es escuchar una historia, ver un vídeo o que un amigo diga «yo me rompí por haber hecho esto». Tu cerebro lo guarda. Un enfado,
culpa, sensación de injusticia, presión por quedar bien, miedo a decepcionar, una discusión con tu pareja, tensión familiar, el jefe, dinero. A veces, el cuerpo habla cuando tú callas. Una mudanza, dejar un trabajo, un nacimiento, una pérdida. Fíjate, hasta muchas veces, aunque algo sea bueno o tú lo catalogues de bueno, el cerebro lo puede vivir como una amenaza. Y hay muchísimas situaciones que tu cerebro puede interpretar erróneamente. Pero yo tengo que acabar el vídeo, que mi cámara, si es muy largo, protesta. Y sí, la estructura existe, claro, pero que exista algo en una prueba no significa que sea el culpable. A veces es ruido de fondo. La edad, la vida, el uso, como las arrugas en la piel o las canas en el pelo. El error que nos atrapa es confundir hallazgo con causa. La ciencia moderna lo respalda de una manera incómoda para el ego médico. Hay un porcentaje enorme de personas sin dolor que muestran hallazgos en resonancias y pruebas. En una revisión sistemática muy grande, muy citada, bueno, pondré su nombre en la descripción del vídeo. Bueno, pues el Vision y sus colegas mostraron que muchas características degenerativas en columna son frecuentes incluso en gente asintomática, y estas aumentan con la edad. Y muchas de esas cosas son compatibles con estar perfectamente bien. De hecho, un clásico del New England of Medicine encontró que muchas personas sin dolor lumbar tenían abombamientos o incluso hernias en la resonancia. Y aquí llega la parte más potente. Si esto es verdad, entonces el cerebro puede estar usando el cuerpo como una pantalla donde proyecta sus miedos. Y no porque te lo inventes, yo no quiero decir eso, sino porque tu sistema nervioso hace lo que está diseñado para hacer, protegerte. Solo que a veces se equivoca al protegerte, se equivoca de enemigo, ya que a veces el enemigo no es la estructura, el enemigo es la sensación interna de amenaza ante la vida o ante algo estructural. Por ejemplo, tienes un leve dolor de espalda, tienes contactos médicos, enchufe, como se dice aquí en España, y te hacen una resonancia aunque no la necesites. Y en la prueba te diagnostican una pequeña hernia. Claro, te asusta el diagnóstico, porque tu vecina, la del quinto, tiene una, y vamos, y su vida se ha vuelto un calvario de dolor. Y claro, ya salta el miedo, la rumia, los cuidados que en verdad no necesitas. Dejas de agacharte, te proteges, evitas coger peso, cuidas tu postura, y eso solo alimenta el síntoma, por lo que probablemente el dolor vaya a más o a mucho más. Así que cuando tengas claro el punto número 1, encaja todo lo que tú ya intuyes. Tu dolor puede ser producto de un síndrome, de un mensaje de tu mente que se traslada al cuerpo, a saturación mental, exceso de miedo ante la vida, pensamientos catastróficos asiduos, situaciones que hace tiempo que te superan y no puedes solucionar, y patrones heredados de tu infancia que quedaron congelados en tu sistema nervioso y siguen condicionando tu manera de ver el mundo, entre otros. Es decir, no es tu columna. No es tu columna, es tu sistema de alarma interpretando peligro donde no lo hay. Y esa interpretación, cuando se repite, se aprende, se vuelve un hábito, se vuelve un modo de estar. Por eso, este punto no es solo el recordatorio número 1. No, este punto es la puerta de salida a tu calvario. Porque mientras tú creas que el dolor significa que tienes un daño estructural, tu mente se comporta como tiene que comportarse. Va a vigilar, escanear, evitar, protegerse, buscar culpables, negocia con el síntoma. Y ese bucle alimenta el problema. En cambio, cuando de verdad asimilas el primer recordatorio, va a bajar tu miedo. Y cuando baja el miedo y algo en tu mente se relaja, el cuerpo deja de tener motivos para quejarse.
Eres la historia que te cuentas, se titula el primer vídeo de toda esta serie y que me encanta. Ahí lo tienes todo. Mira, yo te lo resumiría así. El dolor es real, pero no tiene por qué significar lesión peligrosa. Puede ser una alarma aprendida. Y cuando entiendes eso a fondo, sin dudas, el resto de recordatorios ya están incluidos dentro de este. Y ahora déjame que te cuente una historia personal mía, muy mía. Hace un par de años, aun sabiendo todo lo que sé sobre Sarno y este enfoque mente-cuerpo, me vi metido en una situación que me pareció injusta. Pero injusta de verdad. No había ocurrido ya, no era que ya hubiese pasado, pero podía pasar. Y para mí, si pasaba, era como tocar el techo de la injusticia. Y esa sensación la llevaba aquí dentro. 5 días enfadado, pero enfadado con una rabia intensa. No hacía ruido por fuera, no la expresaba hacia afuera, pero por dentro me ocupaba absolutamente todo. No la pagué con nadie, ya que mi familia no tenía la culpa. Pero yo iba por la casa, por la calle, por donde fuese, con la cabeza en bucle, rumiando, intentando distraerme como un loco. Música, actividad, lo que fuera. Y aún así, el run, la idea no se iba, una y otra vez. No había espacio mental para nada más, casi me hostio. Al 5.º día, haciendo un esfuerzo en casa, de repente, el dolor bestial en el cuello. Un dolor, pero bestial, ¿eh? Nivel, joder, Dios mío, que no puedo ni ir a trabajar con esto, ¿qué está pasando? Tomé un analgésico fuerte y se me pasó, pero 12 horas después volvió. Y aquí empezó la historia. Mi mujer, que es fisioterapeuta, me exploró. Y tuvimos esa conversación que cuando estás dolorido te pesa el doble. Me dijo, esto me parece que es una neuralgia de Arnold. Y cuando escuchas la palabra neuralgia, te quedas tieso por dentro, ya que te imaginas lo peor. Dolor desde la nuca a la sien, de esos que te dan ganas de vomitar, como una migraña, pero multiplicada por 1000. Y claro, mi primera lectura fue la de siempre. Joder, me hice daño con el esfuerzo, la cagué. Pero entonces llegó lo raro de la historia, fíjate. A los pocos días fui al gimnasio. Me llamaron mis amigos para jugar un partido de baloncesto y fui a jugar el partido. Y voilà, durante el partido el dolor se fue, desapareció. Así que después aproveché y entrené haciendo un poquito de pesas. Me duché y me marché. Ya no había dolor. Pero al cabo de una hora, ¡bum!, volvió. Atroz. De esos que no te dejan mover el cuello, que quieres vomitar, solo deseas meterte en la cama, ya que al menos en la cama no tienes que sostener el cuello y estás algo en paz. Así que al día siguiente repetí la historia y volví al gimnasio. Vamos a ver, yo soy un tío tenaz y tozudo, no me rindo fácil y sabiendo lo que sé, no me rindo. Y otra vez el mismo patrón. Entro, empiezo a moverme, me divierto, me engancho a la actividad y el dolor se va. En 5 minutos ya no estaba. Salgo, pasan unas horas y otra vez. El dolor regresa como un animal. Y ahí fue cuando empecé a olérmelo. Empecé a reconocer el patrón. Cuando estaba a gusto, relajado, conectado, el dolor no estaba. Si paseaba con mi mujer tranquilo, no dolía. Si en el trabajo tenía una hora buena, de esas de echarme unas risas, de estar contento de verdad, el dolor desaparecía por completo. Pero por otro lado, si tenía una conversación o una situación que no me apetecía, ¡pas!, un dolor atroz. Era como si el cuello fuese un detector de peligro emocional. Y la mayor parte de las veces lo es. Y entonces lo pensé con claridad. ¿Y si esto es SMT? Y lo vi claro. La rabia interna, la injusticia, la comedura mental de esos días atrás. El drama se me había hecho carne, como digo yo. Me acuerdo del momento exacto en que lo dije por dentro como quien pilla a un ladrón con la tele bajo el brazo. Te pillé, eres SMT, estoy absolutamente seguro. No,
tengo ninguna lesión. Pero aún así, el dolor seguía. Y esa es la parte que desconcierta a mucha gente. Saberlo no significa que el sistema nervioso se calme automáticamente. Yo lo tenía claro, pero mi mente seguía en la guerra del problema ese que te conté, ¿no? La injusticia esa. Y mientras la comedura mental no se iba, el cuerpo seguía poniendo el grito en el cuello. Van de la mano. Pasó un mes y mi paciencia empezó a agotarse. ¿Cómo puede ser que si sé lo que sé, este dolor no se marche, que siga aquí? Y entonces entendí otra cosa. Quizá no necesitaba pelearme con el síntoma, quizá lo que necesitaba era tranquilizar al que lo estaba fabricando. Así que me dije, voy a escribir. Pero yo no escribí rabia ni emociones reprimidas a lo bruto. No fueron por ahí mis tiros. Yo lo que quise fue calmar a mi cerebro como si le hablara a un niño asustado. Y lo calmé con belleza y dulzura. Empecé a escribirle cosas auténticamente bonitas. Le recordé episodios de mi vida que en su momento me parecieron una catástrofe, pero que con el tiempo resultaron ser bendiciones disfrazadas. Le escribí sobre cuando se separaron mis padres y yo tenía 7 años, el drama que viví, el miedo que pasé, el mundo partiéndose, y le dije, ¿te acuerdas lo asustado que estabas? Pues hoy sabes que en el fondo fue lo mejor que te pudo haber pasado. Le escribí sobre aquel despido injusto que en aquel momento me dolió como una puñalada trapera y le dije, si no hubiese pasado eso, no habría empezado mi vida de verdad, pues fue a partir de ahí cuando considero que empezó mi auténtica vida. Fue otra vez la vida empujándome hacia donde tenía que ir. Le escribí sobre el accidente en el que me destrocé un brazo, 2 nervios afectados, radial y cubital, la mano dormida. Los dedos no respondían. Un limbo de médicos sin saber si los nervios estaban seccionados o comprimidos, lo que cambiaba totalmente el rumbo del brazo y de mi vida. Angustia, pero bueno, luego con el tiempo la recuperación. Y lo mejor de todo, ¿sabes qué pasó ahí? Que en la rehabilitación conocí a mi mujer. Pues ella trabajaba allí como fisioterapeuta. De una mierda injusta salió una maravilla. Como digo yo, de mis mayores mierdas, mis mayores flores. Y con esas historias, entre otras, empecé a recordarle a mi cerebro una verdad simple. La vida me ha apoyado siempre. Lo que hoy parece injusto, mañana puede ser el giro que me coloca donde tengo que estar. Tranquilo. No estás solo, no tienes que estar en alerta máxima, relájate. 3 días. A los 3 días el dolor no estaba y no volvió. Julio y agosto fueron 2 meses de vacaciones absolutamente maravillosos. Y en septiembre, el día antes de volver al trabajo, me pasó algo casi cómico. Fui al Decathlon a comprar cosas que necesitaba para el trabajo. Y el dolor hizo amago de volver, solo el amago, como una sombra asomando la nariz. Y ahí sí que le dije sin negociación, ostras, hijo de... estás ahí, te acabo de fichar, lárgate, no te quiero, no te necesito, desaparece, que ya te tengo muy calado. A los 2 minutos se fue, y prácticamente nunca más. A no ser que a veces, si estoy muy cansado o tenso, hace un ademán de aparecer como un leve recuerdo que quedó impregnado en mí. Pero se queda en eso, en el ademán, porque ya no me asusta, no le tengo ningún miedo, sé lo que es. Y cuando a un sistema le quitas el miedo, le quitas su potencial. Ya no me enredo, ya no lo dramatizo, ya no lo convierto en un monstruo. Sé que hace una leve aparición, pero se irá sin más. Y lo sé con certeza. Muchas veces el miedo a ese síntoma es peor que el propio síntoma en sí. Y como esta historia tengo más en mis carnes.
Y es que Sarno no me prometió una vida sin síntomas. De hecho, mi vida después ha tenido más cositas como la de cualquiera. Pero me dio algo mucho más valioso, una forma de no entrar en pánico. Y ese es el verdadero éxito de su método. La clave es reconocer los síntomas por lo que verdaderamente son. Peligro percibido. ¿Y sabes cómo responder? Una forma de leer el cuerpo sin convertirlo en una sentencia. Una manera de volver a mí cuando la mente se me va al peor escenario posible. Y para acabar, vamos a ver, entonces, si entiendo y llevo a cabo el punto 1, ¿voy a curarme? Pues tienes muchas posibilidades de curarte, muchísimas, pero no todas. Y eso lo explica Steve Ozanich en su libro La gran farsa del dolor. Mira, un hombre llevaba tiempo con dolor de espalda, pero la historia no empezaba en la espalda, empezaba en su infancia. De niño, sus padres se separaron en un divorcio terrible. Él lo vivió como un terremoto, lleno de miedo e inseguridad, la sensación de que su mundo se iba a la mierda. Ese dolor emocional no se le olvidó, solo quedó guardado, esperando. Años después, ya de adulto, tenía pareja y tenía hijos, pero su relación era un martirio. No te hablo de que estaban pasando una mala racha, no. Era infelicidad diaria, una pareja rota. Pero él no se separaba. Y no porque no lo viera, él sabía que su relación era una mierda. No se separaba porque había hecho un juramento silencioso. Mis hijos no van a pasar por lo que yo pasé. Y lo entiendo, pero se quedó. Y su cuerpo lo supo. El dolor de espalda no se fue. A veces bajaba, a veces subía, a veces parecía desaparecer, pero siempre estaba ahí, latente como una alarma. Porque aunque él entendiera la teoría, aunque supiera que la mente puede generar síntomas, seguía viviendo dentro de la misma guerra. Convivencia con lo que le mata por dentro. Y mientras no haya salida emocional, el cuerpo sigue hablando, no para fastidiar, sino para señalar lo que él se niega a mirar de frente. Tremenda cagada estoy metiendo aquí al final, me cachis en la mar. Bueno, menos mal que nadie llega hasta aquí. Así que bueno, da igual. El que haya llegado, gracias.